yo la cuento en el libro que escribí sobre mi abuelo, que un día hacen un intercambio de cuadros, que era común en esa época, ¿no? Yo te doy una manchita, vos me das otra, y bueno, Victorica le da un cuadro que se llamaba Notre Dame visto desde el Sena, que es de la época cuando Victorica estuvo en París, ¿no? Que estuvo varios años, después volvió en 1917 y se fue ahí a Pedro de Mendoza. Entonces le da ese cuadrito y cada vez que lo iba a visitar a mi abuelo le decía, che Juancito, le decía a Juancito, che Juancito, cuidámelo ese cuadro porque no sabés cuánto lo quiero. Y cada vez que iba le decía lo mismo, che Juancito, cuidámelo ese cuadro. Entonces mi abuela le decía, Juan, le decía, ¿por qué no se lo devuelves este cuadro? Porque la verdad que este hombre sufre cada vez que viene acá, le dice lo mismo. Y entonces bueno, resultó que mi abuelo dice, sí, la verdad que sí, y agarró y se lo da. Entonces, claro, Victorica se quedó sorprendido y se lo agradeció, le dice, la verdad te agradezco. Y se fue 2 días o 3 días después, se aparece en la casa de mi abuelo, ahí en 1369, con el dibujo del cuadro. O sea, le hace el dibujo del cuadro y se lo cuelga en el mismo lugar donde estaba el cuadro anteriormente, ¿no? Y ahí se quedó contento, bueno, tanto mi abuelo, que en realidad mi abuelo no tenía esa necesidad, a él no le gustaba en realidad intercambiar obra, lo hacía si se lo pedían, sino era como que a él le costaba mucho desprenderse de su obra, era como que se enamoraba de sus cuadros y hasta venderlos le costaba, ¿no? Pero tenía que hacer porque tenía que vivir, pero bueno, si hubiera sido por él no hubiera vendido nunca ningún cuadro, lo hubiera querido tener todos. Y bueno, ahí es donde empieza en el estudio de la cámara, donde se empieza a gestar esta agrupación, donde muchos le prestaban atención a mi abuelo porque él había formado ya 2 agrupaciones en Bahía Blanca. Una de ellas había sido muy importante porque había colaborado Emilio Petoruti, nada más y nada menos. Y habían hecho un órgano de difusión que había tenido 26 números, en donde Petoruti colaboraba en todos los números. Y en la época de Petoruti nadie le daba bolilla, porque fue en 1924 cuando vuelve Petoruti y hace la exposición en Amigos del en Whitcomb, creo, con Amigos del Arte, que fue escandalosa, y eso fue en el año Bahía Blanca, en el año 27, donde todavía Petoruti estaba totalmente resistido. Y sin embargo, ahí en Bahía Blanca, a Petoruti se lo apoyó totalmente, porque mi abuelo, cuando vuelve de Europa, vuelve con las ideas totalmente cambiadas, ¿no? Viene con todo el arte nuevo y no acepta para nada ya lo anterior, empieza a quererle imponer a todo el mundo el arte nuevo. Por eso, en agradecimiento, después Petoruti le escribe una nota en el Diario del Argentino donde dice que Miraglia estaba entre los pintores de avanzada de la época, que eran un grupito muy reducido, ¿no? Entonces, eso le ayuda a Miraglia a tener un poco de presencia entre los que querían formar la agrupación, que no se sabe bien en realidad quién fue el que dio el primer paso de decir, bueno, hagamos la agrupación. Pugliese dice que fue él, pero en otros lados no lo nombran a él, así que quedó un poco ahí en la nebulosa. Lo que sí se sabe es que el que propuso el nombre fue Pugliese, y por unanimidad todos lo aceptaron, que ponerle impulso, porque él dice que había nacido el impulso de los corazones, de una gente que era toda lírica y bohemia, y que a su vez querían darle un impulso a la cultura, porque la Boca, el problema que había en esa época era que estaba desplazada. Estaba en un lugar que estaba descentralizado, el arte estaba centralizado en la capital. Y la Boca era como que quedaba en esa época lejos, claro, era como en márgenes, ¿no? Y entonces la idea es tratar de que se llame la atención con esta agrupación para que la gente empiece a animarse a venir para este lado, ¿no? Porque ya les digo, a pesar de que Alfredo Butero, en el Ateneo Popular de la Boca, en el año 28, había, cuando se hace la gran exposición que la presenta Tilio Chiappiori, que era el director del Museo Nacional de Bellas Artes, Butero, que había vivido 20 años o un poco más en Europa, había también venido con todo el modernismo de allá y había querido imponer el modernismo y desplazar el eje de la capital hacia la zona esta de la Boca. Lamentablemente quedó trunco porque muere en el 32, muy joven Butero, así que el intento de él quedó prácticamente en la nada, la Boca seguía siendo marginal. Y bueno, la idea fue, entre los fundadores, tratar de que la Boca fuera el centro importante
de la zona, ¿no? Y de a poquito lo logran. Bueno, como la mayoría ya debe saber, la primera, cómo se inicia esto fue buscar un local. Primero se hacen reuniones en lo de la cámara, hasta que logran encontrar este local, que lo encuentra Rosso caminando por la calle, ve que hay un local, un cartel que dice se alquila, entonces se va enseguida a lo de la cámara, cuando se reunían todos, y les dice, uy, encontré un local, vamos a verlo. Y se fueron en ese mismo momento, y vinieron a verlo, y cuando estaban todos entusiasmados, porque Rosso no había entrado, lo había visto de afuera, les hace, a la gente que lo alquila les hace abrir, y entonces cuando entran todos, se quedan un poco desilusionados, porque dicen, esto es un desastre como está este lugar, porque estaba muy abandonado, muy venido abajo, y justo unos meses antes, que mi mamá recuerda esa gran inundación que hubo en La Boca, 15 de abril de 1940. claro, entonces estaba todo marcada, las paredes, hasta donde había llegado el agua, quedaba todo y había un olor de humedad impresionante, porque había sido muy reciente, ¿no? Entonces, claro, me dio un poco como que Pugliese lo cuenta, incluso en su libro, dice, se nos vino el alma al piso, dice, ¿qué hacemos con este lugar? Pero claro, después se ponen a pensar, dice, sí, pero es barato el alquiler, porque claro, como estaban en esas condiciones, era muy barato. Entonces dicen, bueno, no, tenemos que hacer un esfuerzo, y Miraglia dice, bueno, no se haga problema, yo esto lo puedo, como él tenía experiencia porque él era escenógrafo del Colón, todos los días hacía maquetas, tenían que hacer cosas de construcción para las escenografías, entonces él estaba muy habituado a hacer todas estas cosas. Él dice, no importa, yo esto lo puedo convertir en un lugar, incluso él lo cuenta acá en unas anotaciones que tengo, yo esto lo puedo convertir en una galería, por eso le hacen hacer la maqueta a él, la Miraglia, y él después dirige la construcción del local. Entonces, bueno, lo alquilan, y Pugliese entonces propone que el alquiler se pague con los primeros socios, que era $1 en ese momento era $1 lo que se le cobraba al socio, y de ahí para arriba el que pudiera ponía lo que pudiera poner, pero como mínimo tenía que poner $1. Con lo que juntan pueden pagar holgadamente el alquiler, pero claro, no tenían plata para convertir esto en un lugar de galería de arte para los fines que ellos querían, ¿no? Entonces, bueno, se le ocurre a Pugliese, que trabajaba en ese momento en el Banco Municipal, que ahora sería el Banco Ciudad, juntar que todos los artistas socios de ese momento que se estaban acercando a Impulso, que eran más o menos 21 artistas, donaran una manchita a cada uno. Y bueno, así es que cada uno dona una mancha, Pugliese lo lleva a empeñar y les dan 440 pesos. Entonces era un buen dinero para esa época, pero no alcanzaba totalmente. Entonces, bueno, Quinquela, cuando se entera, dona otros 450 pesos, y también dona Camino otros 450 pesos. Entonces, con ese dinero que ya juntan, pueden realmente ponerse a trabajar holgadamente para armar esto, que como se hizo primeramente, donde la galería de arte estaba adelante, donde ahora está la biblioteca y la recepción, y la secretaría estaba a continuación. O sea, antes ahí, cuando uno pasa el patio, ahí tenía el escritorio la cámara, y Pugliese, que era el primer secretario que tuvo la institución. Así que bueno, se ponen a construir en base a la maqueta de Miraglia todo, porque no contratan a nadie, lo hacen todos ellos, para no gastar dinero. Como Pugliese mismo lo cuenta, todos los artistas se convierten en artesanos, entonces todos compran el material y todos, bajo la dirección de Miraglia, se ponen a construir. Y hay una anécdota que me la contó Vicente Caride en el año 84, que fue uno de los también críticos que apoyó mucho esto, a todo el modernismo, ¿no? Todos los pintores modernos, y él le gustaba mucho todo esto de La Boca, fue uno de los también iniciadores de todo esto, Caride. Me contó que una vez estaban trabajando todos y estaban todos en silencio, nadie decía nada, y de repente escuchan un grito. Dice, ¡ay! Como alguien que grita, y había sido Caride, que se había pegado un flor de martillazo en el dedo y se había lastimado el dedo, y había empezado a salir sangre. Entonces dice que ahí Miraglia me enseñó a ponerme saliva en el dedo, porque la saliva tenía un componente que hacía cicatrizar más rápido la coagulación. Claro, la anécdota que me contó Caride de esos momentos que Pugliese cuenta, que él dice que escribió Pugliese la historia de Impulso, pero que lamentablemente nunca la llegó a publicar por falta de dinero, ¿no? Así que no sé dónde estará esos manuscritos. Y
también me contó que escribió la historia de Miraglia, porque yo una vez le pregunté, le dije, pero ¿tanto hizo Miraglia acá? Me dice, Miraglia no fue una persona, dice, Miraglia fue una institución, me dijo. No sabes todo lo que hizo tu abuelo. Y tengo escrita la biografía, la historia de tu abuelo, pero no tengo dinero. Entonces, claro, yo en ese momento tampoco tenía posibilidades de ofrecer publicarla, porque yo tenía 21 años, no tenía tampoco plata, así que eso, bueno, quedó todo en la nada, así que también ese escrito, no sé si lo tendrá la familia o quién lo tendrá. Bueno, la cuestión que empieza Impulso con mucho ímpetu y empiezan a organizar exposiciones. Y lo primero que hacen es formar la Comisión de Cultura, que iba a ser la que iba a estar encargada de decir, bueno, queremos hacer la exposición de tal y tal pintor, y si la comisión directiva lo aceptaba, se hacía. Entonces esa comisión se forma con Miraglia, con Giordano La Rosa, con Orlando Stagnaro, el escultor, que era el hermano de Santiago Stagnaro, y con José Luis Mengui. Después a Giordano La Rosa lo reemplaza también en un momento Caride. Y bueno, empieza esta comisión a hacer como estaban muy conectados con los artistas obviamente, entonces ellos, la inclinación de ellos era traer a todos los pintores modernos, digamos. Entonces empiezan a invitar a los grandes pintores, por ejemplo, Gómez Corneta. Tengo acá un listado que me gustaría un poco leérselos rápidamente, de la cantidad increíble de nombres extraordinarios de la pintura argentina que pusieron acá en exposiciones individuales en Impulso. Víctor Inca, que fue la primera exposición que se hizo individual. Raúl Soldi, Vicente Bento, Del Prete, Gómez Cornet, Rosso, La Cámara, Petoruti, Castaña, Mengui, Fagioli, Giordano La Rosa, Porteiro, Lorenzo Gigli, Tomatis, que era también poeta, Horacio Marcha, Alfredo Lázari, Luis Ferrini, Juana Luberman, Rodrigo Bonome, Mateo Cagliarino, Manuel Colmeiro, que era el español que había participado en los murales de la Galería Pacífico, Antonio Sazón, el escultor, Demetrio Ruchúa, Orlando Stagnaro, Pascual Raño, Veloc, Archidiácono, Castañino, Spilimbergo, Tiglio, Pachenza, Roberto Rossi, Centurión, Emilio Centurión, Enrique de la Rañaga, Adolfo de Ferrari, Horacio Butler, miren los nombres que estoy nombrando, ¿no? Todos los genios de la pintura argentina. Ramón Columba, ese extraordinario dibujante y caricaturista, Rodolfo Franco, César López Claro, Raquel Forner, Luis Goula Moreno, Rafael Muñoz, el monocopista, Juan Carlos Miraglia, bueno, que hace la muestra que está ahí en el pergamino, en el año 98, que Mengui le hace el cuadrito. Porque la costumbre de Impulso era, que tampoco se sabe bien quién la impuso esa costumbre, es de hacer en cada exposición un pergamino en donde un artista hacía el homenaje al expositor y también al disertante, porque también siempre se habían tomado la costumbre, que fue prácticamente inédito eso, creo que fue en Impulso donde se inició eso, por lo menos en forma constante, de que fuera siempre una mezcla de arte con literatura. Entonces siempre había un disertante que o hablaba del expositor o hablaba de algún tema que quería hablar de literatura o de arte en general. Y ahí fueron pasando un montón de nombres increíbles también, que disertaron en la tarima, porque adelante era la Galería de Arte y se había hecho una tarima que había diseñado mi abuelo para que el disertante estuviera más elevado y la gente cuando estuviera sentada lo podía ver mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, disertaron Giordano La Rosa, Mayo López, Tomatis, Antonio Portia, Eduardo Álvarez, que fue el primer orador que tuvo Impulso, fue en la exposición colectiva de agosto de 1940, cuando se hace la inauguración de Impulso, donde se hace una exposición colectiva. El primer orador es Eduardo Álvarez, después es Rodrigo Bonome, Juan Francisco Póliza, que fue también presidente del Ateneo Popular de La Boca, que era poeta, José Pugliese, Rafael Alberti, Martínez Estrada, Conrado Nalé Roxlo, Marcelo Olivari, Manuel Mujica Lainez, Pablo Rojas Paz, Roger Pla, Rafael Rubianes, Julio Pairó, Germán Perdiales, Fernán Félix Amador. Son increíbles realmente los nombres morales. Antonio Portia, Ruggetti, Columba, Luis León de los Santos, que era coleccionista, muy conocido. Donó toda la obra al Consejo Escolar Cuarto. En la Escuela República de Chile, la obra de todos los pintores de La Boca fue donada por De los Santos. Claro, y hay una... También hay obra de él porque él era de Santa Fe, en los museos de Santa Fe. Claro, porque él después se va a vivir a Santa Fe.
Y hay una anécdota que me la cuenta Pugliese, me dice, mira, hay un hecho que vos tendrías que reparar. Cuando Quinquela le compra un cuadro a Miraglia para el Museo de la Boca, que se llamaba Puente de los Suspiros, que estaba en la colección, Quinquela lo compra para la colección del museo, cuando Miraglia la década del 50 pasa a ser pintura abstracta, o sea, se va de la figuración, Quinquela no aceptaba la pintura abstracta. El museo de él tenía que ser para los figurativos. Y entonces se enoja con Miraglia y el cuadro lo manda al Consejo Escolar 4. Lo saca del museo y lo manda al Consejo Escolar 4. Mi abuelo no le dio importancia porque igual le tenía simpatía a Quinquela, porque Quinquela fue el primero que le hizo exponer en Buenos Aires a Miraglia cuando estaba en Bahía Blanca, en el año 1929 en La Peña, en la agrupación La Peña. Entonces, bueno, no le da importancia, le dice, bueno, no importa, algún día volverá al museo. Entonces Pugliese me lo cuenta eso y yo me comuniqué con el museo, que estaba en ese momento Guillermo de la Canal. Entonces él me dice, sí, la verdad que sí, tengo que rescatar ese cuadro. Y bueno, él lo rescató, nomás cumplió. Ahora el cuadro está de nuevo en el museo, se volvió al museo donde tenía que estar. No está de una a favor de la Canal. Le notamos una a favor de la Canal. Cumplió, en eso cumplió. Así que bueno. En la muestra, en la mega muestra que se hizo en el Palais de Glas de Soldi, estaba resaltado que Soldi había expuesto el impulso. Sí, realmente eso lo charlábamos con Diego acá, que es increíble, ¿no? La historia que tiene Impulso, y que si bien hay que mirar siempre el presente y el futuro, hay que rescatar el pasado, porque este pasado es tan rico que para la historia del arte argentino no se puede perder. Semejante cantidad de artistas y semejante cantidad de oradores que expusieron acá, tan importantes, que esto se pierda o que no se recopile en una publicación, que la idea es en algún momento poderla concretar, es una picardía total, ¿no? O sea, porque forma parte de la historia grande del arte argentino, y fue el esfuerzo que hicieron todos esos artistas para que la Boca tuviera su mundo propio, ¿no? Que se llamara la atención, que se dejara un poco esa predominancia que había de los artistas que venían de la academia, que todos los conocen quiénes eran, que manejaban todo, manejaban los premios, aquí le daban los premios en el Salón ¿Puedo Nacional. pedir la anécdota, que cuente la anécdota de la primera charla que da Miraglia, la primer aniversario de Impulso? ¿Cuál la anécdota? Hay tantas que no. Cuando se actualizaron por su exposición, cuando se tira contra la... Ah, con Victorica, la puedo leer. Sí. Eso es interesantísima. Y bueno, eso en general, ahí fue, Milagro fue como un kamikaze. Le trajo muchísimos problemas ser orador, porque en realidad cuando él forma parte de la comisión, al principio, él la primera exposición que propone fue hacer la de Victorica y unánimemente todos le dicen que sí, porque Miraglia era el admirador, si tenía un admirador, Miraglia era Victorica. Él amaba la pintura de Victorica, porque él mismo cuenta que bueno, no leo directamente de las propias palabras de mi abuela, lo tengo también por acá. Es muy interesante lo que dice, ¿no? Dice, porque lo publicaron en el diario La Pluma, dice, se tributó un homenaje a Miguel Carlos Victorica. Dice, la agrupación de arte Impulso ofreció la demostración de este mes al gran pintor argentino Miguel Victorica. La misma, que adquirió grandes proporciones, reunió un selecto número de artistas y escritores, entre los que anotamos a Centurión, Leguizamón Portal, Gómez Cornet, Rossi, Gil y Artúa, Camino, Álvarez, Miraglia, La Cámara, Bento, Rossi, Tañaro, Roca y Mansalva, Sani, Castro, Portero, Mengue, Llorona Rosa, Maresca, Ferrini, Pugliese, etc. Ofreció la demostración el señor Juan Carlos Miraglia, que mi abuelo se había ofrecido a hacer el homenaje porque, bueno, él lo había propuesto y él quería hablar. Pero claro, fiel a su temperamento de kamikaze, comete unas... bueno, ahora lo van a escuchar. Dice, conozco desde hace muy poco a Victorica, pero soy en cambio un viejo amigo de su pintura. Mi amistad con su obra tuvo comienzos en la prolongada contemplación del fascinante retrato del escultor Madariaga en el viejo pabellón de la Plaza San Martín, en la época ya lejana de mis primeros balbuceos de pintor. En obras posteriores y con el andar del tiempo, continué gustando de su inconfundible lenguaje pictórico, expresivo y alucinado a veces, trémulo e indeciso otras, pero siempre saturado de un hondo contenido emotivo. Esta amistad espiritual, iniciada hace mucho, y el hecho de pertenecer al ruedo de sus admiradores más sinceros, me permitirá decir, con la emoción que siempre se experimenta frente a un verdadero maestro,
algunas palabras que si bien no tendrán la elocuencia del hombre acostumbrado a estas cosas,